El vasto vacío del espacio se extendía ante la nave de exploración Siana. El capitán buscador estelar Sorks estaba de pie en el puente. Sus 4 ojos escaneaban las pantallas holográficas que lo rodeaban. La nave había estado buscando en este sector remoto de la galaxia durante semanas, con la esperanza de encontrar recursos valiosos o artefactos antiguos. Capitán, estamos captando algunas lecturas inusuales. La navegante Lyra, sus tentáculos bailando por el panel de control, Sorks volvió su atención a su estación. ¿Qué tipo de lecturas? Navegante es difícil decirlo, señor. Las firmas de energía son antiguas, muy antiguas, pero definitivamente son artificiales. Sorks intrigó. Ordenó a la nave que cambiara de rumbo e investigara mientras se acercaban a la fuente de las lecturas. La emoción de la tripulación creció. Descubrimientos como este eran raros y podían significar promociones, fama o incluso riquezas. El buscador estelar abandonó el viaje más rápido que la luz y los fantasmas de asombro llenaron el puente ante ellos. Flotaba una enorme flota de naves diferente a todo lo que los Sans habían visto antes. Los huevos cósmicos, susurró el oficial científico Quix, escamas cambiando de color con asombro. Debe haber cientos de ellas. Sorax se inclinó hacia adelante, sus ojos abiertos con asombro. Las naves eran claramente antiguas, sus agujeros picados y corridos por milenios de deriva. A través del espacio variaban en tamaño y forma, desde pequeñas naves de aspecto ágil hasta enormes colosos que empequeñecían incluso a las naves Shoan más grandes. ¿Están operativas?, preguntó Sorax, su voz apenas por encima de un susurro. Quix pasó sus sensores por la flota sacudiendo la cabeza con incredulidad. No, capitán. Parecen estar completamente apagados. Solo están flotando aquí como un cementerio de naves. ¿Alguna idea de quién los construyó?, preguntó Sorax, su curiosidad se disparó. Quix estudió sus lecturas, su ceño fruncido en concentración. Es difícil de decir, capitán. El diseño no coincide con ninguna especie conocida en nuestra base de datos. Pero espere un momento. Hizo una pausa para volver a verificar sus hallazgos. Capitán, no va a creer esto. Hay rastros de material orgánico a bordo y coincide. Coincide con los humanos legendarios. Se sintió un silencio sobre el puente. Los humanos eran un mito, una historia contada a los jóvenes Sans. Sobre una especie tan avanzada, habían trascendido la forma física. Algunos decían que habían ascendido a un plano superior de existencia, mientras que otros creían que simplemente se habían extinguido hace eones. Los humanos repitieron Sorax con su voz llena de escepticismo. ¿Está seguro? Quix, el oficial científico, asintió vigorosamente. Tan seguro como puedo estar, señor. Los rastros orgánicos son una coincidencia perfecta con las muestras humanas en nuestros registros antiguos. Sorax se recostó en su silla de mando, su mente acelerada. Si esta flota realmente era de origen humano, podría ser el mayor descubrimiento en la historia galáctica, pero también representaba un riesgo significativo. Se decía que la tecnología humana era increíblemente avanzada incluso para los estándares de las especies modernas. Está bien, Sorax dijo, tomemos una decisión. Enviaremos un equipo de exploración, pero tengan cuidado. No sabemos qué tipo de defensas o trampas podrían seguir activas. Mientras el equipo de exploración se preparaba para abordar la nave más cercana, Sorax no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y temor. Las naves parecían tan antiguas, tan primitivas en comparación con su elegante nave Shoan. Era difícil creer que pudieran representar una amenaza real o tener un valor significativo. El equipo liderado por el jefe de seguridad F abordó la antigua nave. Sus luces del casco iluminadas. Pasillos polvorientos y salas de control llenas de tecnología extraña y obsoleta. Esta cosa parece que pertenece a un museo Vex, comentó por el canal de comunicación. No puedo creer que los humanos legendarios usaran equipo tan básico. Mientras exploraban más profundamente en la nave, no encontraron señales de vida ningún sistema. Activo nada más que polvo y silencio. Parecía que la flota estaba realmente muerta. Una reliquia de una civilización perdida hace mucho tiempo. En el buscador estelar Sorax, observó la transmisión del equipo de exploración con creciente decepción. Había esperado más de esta raza supuestamente avanzada. Bueno, suspiró.
Al menos podemos rescatar algunos materiales. Preparto de repente las alarmas. Sonaron en el puente. Sorks giró su corazón. Se aceleró. ¿Qué está pasando? Los tentáculos de la navegante. Lyra volaron sobre su consola, capitán. La flota se está encendiendo, mientras los cianos observaban con incredulidad. Las luces parpadearon a la vida a través de las antiguas naves. Los motores que habían estado en silencio durante milenios rugieron a la vida y los sistemas de armas más allá de su comprensión colgaban de energía. Las voces en pánico del equipo de exploración llegaron al capitán de comunicaciones. Todo se está activando. No podemos controlarlo. Tenemos que salir de aquí. Zorak miró fijamente a la flota ahora activa, dándose cuenta con una mezcla de asombro y miedo de que habían subestimado gravemente a estas antiguas naves. Las risas y los comentarios despectivos de antes ahora parecían tontos y prematuros, mientras el buscador estelar se apresuraba a recuperar su equipo de exploración y retirarse a una distancia segura. Un pensamiento resonó a través de su mente. Zorak, los humanos podrían no estar tan extintos como todos creían, y su legado era mucho, más poderoso de lo que nadie había imaginado. Las noticias del descubrimiento siyano se extendieron rápidamente a través de la galaxia, en cuestión de días. Representantes de varias razas alienígenas se reunieron en una conferencia organizada apresuradamente en el planeta neutral de Nexus Prime. El gran salón de reuniones zumbaba de emoción y especulación. El embajador CCS de los Celox estaba en el podio. Sus escamas brillaban de orgullo. Estimados colegas, comenzó como todos han escuchado, nuestro equipo de exploración ha hecho un descubrimiento innovador. Hemos encontrado lo que creemos que es un humano antiguo. Los murmullos de la flota resonaron entre la audiencia. Los humanos fueron un tema de mucho debate y especulación en toda la galaxia. Algunos los vieron como seres míticos de gran poder, mientras que otros los descartaron como una raza extinta cuyos logros habían sido exagerados con el tiempo. Mientras que la flota parece ser de origen humano, CCS continuó, debemos moderar nuestras expectativas. Nuestros exámenes iniciales muestran que esta tecnología es primitiva según nuestros estándares actuales. Los hologramas parpadean y cobran vida en el salón, mostrando imágenes de las naves antiguas. Los alienígenas reunidos se inclinaron hacia adelante estudiando los diseños desconocidos con una mezcla de curiosidad y diversión. El general Sark, del militante Imperio Krax, se burló en voz alta. ¿A esto lo llamas un descubrimiento? Estas naves parecen que se desmoronarían si estornudas sobre ellas. La risa resonó en el salón. Incluso los delegados etéreos, generalmente estoicos, se permitieron una risita. Debo estar de acuerdo con el general Sark, dijo el profesor Lumi de la Academia de Ciencias Aterion. Su cuerpo luminoso latía con cada palabra. Si bien este descubrimiento es ciertamente interesante desde una perspectiva histórica, no parece estar a la altura de las leyendas de la destreza tecnológica humana. El embajador CCS intenta recuperar el control de la situación, pero colegas, deben entender que estas naves, a pesar de su apariencia, mostraban signos de vida. Se encendieron cuando nuestro equipo las investigó. Estas revelaciones provocaron una nueva ronda de discusión, pero no del tipo que CCS esperaba. ¿Se rieron Trier Gorks? ¿Un Bladian Rotón? ¿Qué hicieron? Encendieron algunas luces parpadeantes. Más risas llenaron el pasillo. CCS sintió que sus escamas caían de vergüenza. Tal vez sugirió la diplomática serena de la empática raza Yan. Su voz suave. Deberíamos considerar lo que podemos aprender de este descubrimiento, incluso si la tecnología está desactualizada, podría proporcionar información sobre la cultura y la historia humanas. Su tono razonable calmó un poco la habitación, pero el estado de ánimo general permaneció despectivo. El general Sark dio un paso adelante con sus metales militares. Propongo que salvemos estas reliquias para obtener materias primas. No nos sirven como están, pero podríamos al menos fundirlos para convertirlos en chatarra. Esta sugerencia fue recibida con asentimientos de aprobación por parte de muchos delegados. CCS
Sintió una sensación de inquietud creciendo en sus estómagos. Seguramente deberíamos estudiarlos más a fondo antes de tomar una acción tan drástica, protestó débilmente. El profesor Lumi agitó un tentáculo brillante con desdén. He visto todo lo que necesito ver, embajador. Estas naves humanas avanzadas no son rival ni siquiera para nuestras naves modernas, más básicas. No representan una amenaza y ofrecen poco valor científico. La conferencia rápidamente se convirtió en un debate sobre la mejor manera de dividir los derechos de salvamento de la flota. CCS observó con consternación cómo las razas reunidas regateaban sobre porcentajes y territorios tratando al descubrimiento monumental como nada más que una fuente conveniente de materias primas. Cuando la reunión se acercaba al final, se había llegado a un consenso y se montaría una operación de salvamento conjunta con naves de varias razas que convergerían en la ubicación de la flota humana. Las antiguas naves serían desmanteladas, sus componentes estudiados brevemente antes de ser reciclados y convertidos en formas más útiles. CCS abandonó la sala de conferencias sintiéndose desanimado. No podía quitarse la sensación de que todos estaban cometiendo un terrible error. El recuerdo de esas naves encendiéndose y las extrañas lecturas de energía que su tripulación había detectado lo molestaban. Pero cuando abordó su nave para el viaje a casa, escuchó a dos diplomáticos jóvenes charlando con entusiasmo sobre las valiosas medallas que podrían extraer de las naves humanas. Su risa resonó en sus oídos, un duro recordatorio de cuán rápidamente el asombro se había convertido en burla. Pocos sabían, ninguno de ellos, que su subestimación de la antigua flota humana pronto demostraría ser uno de los mayores errores en la historia galáctica. Mientras las naves de salvamento de una docena de mundos se dirigían hacia la ubicación de la flota, las naves aparentemente inactivas esperaban en silencio en el vacío del espacio. Su verdadero poder aún no se había revelado. Galaxy se había reído de la antigua flota, pero su risa pronto se convertiría en asombro y tal vez miedo cuando se dieran cuenta de lo que los humanos habían construido. La operación de salvamento estaba en pleno apogeo. Docenas de naves de varias razas alienígenas pululaban alrededor de la antigua flota humana como insectos ocupados. Los rayos tractores se fijaron en naves más pequeñas que las tiraban hacia los enormes cruceros de salvamento. Los láseres cortantes atravesaron el revestimiento del casco, y equipos de trabajadores con trajes espaciales se arrastraron sobre las superficies de las naves más grandes. El capitán Draz de la nave de salvamento Crack Reaper observó la operación con alegría. Su nave ya había llenado 2 bodegas de carga con metales valiosos y artefactos extraños de las naves humanas. Esto es como quitarle un caramelo a un bebé. Draz se rió entre dientes ante su primer oficial Vex. Estos humanos deben haber sido estúpidos para dejar atrás una presa tan fácil. Vex asintió con la cabeza, pero algo le molestaba en el fondo de su mente. Señor, ¿no cree que es extraño que no hayamos encontrado ninguna medida de seguridad? Sin trampas ni sistemas encriptados. Draz agitó una mano desdeñosa. «Bah, estas naves son antiguas. Cualquier sistema de seguridad habría fallado. Hace mucho tiempo, centrémonos en llenar ese tercer cargamento, Ball». Pero cuando el rayo cortante del destripador atravesó el salón de un enorme dreadnought humano, sucedió algo inesperado. El rayo parpadeó y se apagó. «¿Qué está pasando?», exigió Draz antes de que alguien pudiera responder. Un zumbido profundo y pulsante llenó el aire. Parecía venir de todas partes a la vez, al otro lado del campo de salvamento. Los extraterrestres dejaron de trabajar y miraron a su alrededor confundidos. El zumbido se hizo más fuerte, y luego, para asombro de todos, las luces comenzaron a parpadear en toda la flota humana, en el puente del destripador. «Las alarmas sonaron, señor», gritó el oficial del sensor. «Estoy detectando sobrecargas de energía masivas de todas las naves humanas». Los ojos de Draz se abrieron con incredulidad. Imposible. Solo son reliquias muertas. Pero la evidencia era innegable. Una por una. Las naves humanas cobraron vida. Los motores que habían estado en silencio durante milenios rugieron a la vida. Los sistemas de armas zumbaron con energía.
Extraños campos brillantes envolvieron cada nave, sin esfuerzo, ignorando los rayos de agarre y los láseres cortantes. El pánico se extendió por las naves de la flota de salvamento. Se apresuraron a desengancharse chocando entre sí. En su prisa por escapar del destripador se estremecieron cuando sus rayos tractores se sobrecargaron y fallaron para sacarnos de aquí, gritó el doctor. Todos los pensamientos de salvamento se olvidaron ante este despertar imposible. Pero era demasiado tarde cuando las naves alienígenas intentaron huir. Se encontraron atrapados en una red invisible. Las naves humanas se movieron con gracia imposible, lastimando a los posibles salvadores en un grupo. Apretado en los puentes de 100 naves alienígenas, Cruz observó con asombro y terror cómo el dreadnought humano más grande se acercaba. Empequeñecía incluso a los cruceros de salvamento más grandes, alto y brillante, como si recién hubiera sido forjado a pesar de su edad. Una voz se movió a través de todos los canales de comunicación, hablando en un idioma que nadie había escuchado en milenios, pero todos de alguna manera entendieron atención. Crucero de salvamento no autorizado. Ha activado la Tierra Protocolo de despertar de la flota de defensa. Por favor, esperen para procesar en las siguientes horas las naves humanas. Deshabilitaron y abordaron sistemáticamente cada nave alienígena. Los rescatadores encontraron que sus armas avanzadas eran inútiles contra la antigua pero increíblemente avanzada tecnología humana, DRAS, y su tripulación se apiñaron en el puente del río, mirando impotentes como un equipo de elegantes robots abordaban su nave. Los robots se mueven con deficiencia de fluido, asegurando rápidamente la nave y su tripulación. Un robot se acercó al doctor. Su rostro sin rasgos de alguna manera transmitía desaprobación. Capitán dijo con una voz fría y metálica, sus acciones han sido registradas como una violación de la Ley de Protección del Patrimonio Galáctico. 7. B. Subsección 12. Por favor, prepárese para los procedimientos legales, a medida que la noticia del despertar de la flota se extendió por toda la galaxia. El despido inicial y la burla se convirtieron en conmoción y miedo. Las naves humanas, lejos de ser primitivas, reliquias, demostraron ser maravillas tecnológicas, más allá de todo lo que poseían las civilizaciones galácticas actuales. Los gobiernos se apresuraron a responder los líderes militares que se habían reído de los diseños obsoletos. Ahora se sumergieron en las lecturas de censura, tratando de comprender los principios detrás de la tecnología humana. Los científicos, quienes habían descartado a la flota como históricamente interesante, pero técnicamente irrelevante, ahora rogaban por la oportunidad de estudiarla. Y en el fondo de las mentes de todos se formó una pregunta escalofriante: si esto era lo que los humanos habían dejado atrás como una flota defensiva, ¿de qué eran capaces ahora y, más importante, volverían a una galaxia que había subestimado tanto su legado? La antigua flota colgaba en el espacio completamente despierta, un recordatorio silencioso del poder y la previsión de la humanidad. La risa se había detenido, reemplazada por una mezcla de asombro y temor. La galaxia contenía la respiración, esperando ver qué sucedería. A continuación, la comunidad galáctica estaba agitada. Las noticias del despertar de la flota humana se extendieron como un reguero de pólvora a través de los sistemas estelares. Se convocaron reuniones de emergencia. Las fuerzas de defensa se pusieron en alerta máxima y los científicos trabajaron las 24 horas del día para comprender la tecnología de la que se habían burlado tan recientemente en el planeta neutral de Nexus Prime. El mismo salón que había resonado con risas hace solo unos días, ahora zumbaba con tensión representantes de todas las principales potencias galácticas. Se reunieron una vez más. Ves con miedo e incertidumbre en sus ojos. El embajador CCS de SAC subió al podio sus escamas de un color gris opaco que refleja su estrés. Este colega humeantes comenzó con voz temblorosa. Nos encontramos en una situación sin precedentes. La flota humana que descartamos como primitiva ha demostrado estar mucho más allá de nuestra comprensión. Los hologramas parpadearon a la vida mostrando la flota. Ahora activa, las naves brillaron con una luz interior, sus formas elegantes,
haciendo que incluso las naves alienígenas más avanzadas parezcan ruidosas en comparación. La profesora Lumi de la Academia de Ciencias Aterion flotó hacia adelante, su cuerpo luminoso se atenuó por la vergüenza. Yo estaba equivocado, ella admitió. Sorprendiendo a la asamblea con su humildad, nuestros escaneos iniciales ni siquiera arañaron la superficie. La tecnología en esas naves está siglos, tal vez milenios, por delante de la nuestra. Todos estallaron en murmullos preocupados. General Sark del Imperio Krax, que había sido tan despectivo antes, ahora parecía pálido y conmocionado. ¿Con qué? ¿Estamos lidiando aquí?, exigió. ¿Los humanos están regresando? Estamos bajo ataque. Como si fuera una respuesta a su pregunta, la pantalla grande al frente del salón de repente cobró vida. El rostro que apareció no se parecía a ningún alienígena presente que hubiera visto antes, pero de alguna manera familiar, era un humano. «Saludos, ciudadanos de la galaxia», dijo el humano con su voz resonante y tranquila. «Soy la almirante Evelyn Chen, interfaz holográfica de la Flota de Defensa de la Tierra. Pedimos disculpas por cualquier alarma que nuestro despertar pueda haber causado». Un silencio atónito cayó sobre el pasillo. El embajador Krix encontró su voz. «Primero, almirante Chen. Tú no eres real». El holograma sonrió de alguna manera. «Soy muy real, embajador Krix. Soy una inteligencia artificial creada por la humanidad para supervisar esta flota. Hemos estado en modo Endor Dant por más de 10.000 de su estándar galáctico años, esperando un momento en el que podamos ser necesarios. La revelación golpeó la asamblea como una onda expansiva. Los humanos no acababan de construir Advanced naves que habían creado. Un ojo sensible para protegerlos. ¿Pero por qué?, preguntó la diplomática Serina de la raza Yan, sus sentidos empáticos abrumados por las emociones en la habitación. ¿Por qué dejar atrás una flota tan poderosa? La expresión del almirante Chen se vuelve solemne. La humanidad se enfrentó a una elección. Hace milenios, nuestra tecnología había avanzado hasta un punto en el que podíamos trascender nuestras formas físicas, explorar dimensiones más allá de esta, pero no podíamos simplemente abandonar la galaxia que habíamos llamado hogar. El holograma hizo un gesto y la pantalla se llenó de imágenes de hermosos planetas, diversos ecosistemas y jóvenes civilizaciones alienígenas. Vimos el potencial de esta galaxia, la belleza y diversidad de la vida. Decidimos dejar atrás a los guardianes para que vigilaran el jardín cósmico que estábamos dejando atrás. Los alienígenas se quedaron hipnotizados mientras la historia de su galaxia se desarrollaba ante ellos. Vieron cómo la flota humana había intervenido silenciosamente durante los milenios, desviando asteroides de mundos poblados, neutralizando estallidos de rayos gamma que habrían esterilizado sectores enteros, todo sin que la raza más joven supiera nunca que no somos conquistadores. El almirante Chen continuó. Somos jardineros, cuidadores. Nuestra misión es permitir que la vida en esta galaxia florezca y crezca para alcanzar su máximo potencial sin la amenaza de una catástrofe cósmica. El salón de la asamblea estaba en silencio, mientras las implicaciones apestaban en los mismos seres de los que se habían burlado y desestimado, habían sido sus protectores invisibles durante miles de años. El embajador Crick dio un paso adelante, sus escamas ahora brillando con una mezcla de asombro y gratitud. Almirante Chen, en nombre de la comunidad galáctica, le extiendo nuestras más profundas disculpas por nuestro malentendido anterior y nuestro profundo agradecimiento por su tutela. Un almirante holográfico sonrió cálidamente. No es necesario disculparse. Embajador, su curiosidad y su impulso para comprender el universo son exactamente la razón por la que la humanidad eligió proteger esta galaxia. Esperamos ver su continuo crecimiento y logros. Mientras el holograma se desvanecía, los alienígenas reunidos se miraron con nuevos ojos. La risa y la burla de días pasados se olvidaron, reemplazadas por un profundo sentido de humildad y asombro. No solo habían descubierto una antigua flota, sino que habían vislumbrado un legado de compasión y previsión que abarcó milenios. La galaxia
Nunca volvería a ser la misma, la revelación del silencio de la humanidad. La tutela abrió nuevas vías de investigación científica y filosófica, y en el fondo de la mente de cada alienígena se formó una nueva pregunta: si esto era lo que la humanidad dejó atrás, ¿qué maravillas podrían estar explorando en las dimensiones? Más allá pasaron semanas desde la revelación del verdadero propósito de la flota humana. La galaxia todavía se estaba ajustando a esta nueva realidad cuando una amenaza aún mayor emergió de las profundidades del espacio intergaláctico. Se llamaban a sí mismos el Enjambre del Vacío, una armada masiva de naves biomecánicas impulsadas por el hambre de consumir todo a su paso. Habían devorado innumerables galaxias antes de poner la mira en esta. El primer ataque llegó rápidamente y sin previo aviso. Blobby y el mundo natal en el borde exterior de la galaxia se vieron abrumados en cuestión de días. Las señales de socorro inundaron las redes de comunicaciones galácticas en Nexus Prime. El Consejo Galáctico se reunió una vez más, esta vez en pánico. Las pantallas holográficas mostraron el avance implacable del Enjambre del Vacío. «Debemos unir nuestras fuerzas», gritó el general Sark, golpeando la mesa con el puño. «Es nuestra única oportunidad». Pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, todos sabían que no sería suficiente. Sus armas más avanzadas apenas arañaron las naves del Enjambre del Vacío. El embajador CCS, con sus escamas pálidas de miedo, se volvió hacia el holograma del almirante Chen. «Almirante, necesitamos ayuda. ¿Puede la flota humana defendernos de esta amenaza?» El rostro del almirante estaba serio. Este es precisamente el tipo de amenaza contra la que nos quedamos para protegernos. El embajador, la flota de defensa de la Tierra está lista. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la cámara del Consejo, pero su alivio duró poco. Sin embargo, el almirante Chen continuó. «Incluso nuestra tecnología tiene límites. Los números de enjambres del vacío son enormes. No podemos garantizar la victoria sin ayuda». Los representantes alienígenas se miraron confundidos. ¿Qué ayuda podrían ofrecerle a los dioses? Tecnología humana. El holograma del almirante Chen se expandió mostrando un diagrama complejo. La flota humana posee un arma capaz de neutralizar el enjambre del vacío, un generador de ondas gravitacionales que puede alterar su estructura biomecánica. Pero para cubrir toda la galaxia, necesitamos crear una red de puntos de amplificación. Comprensión amanecer en la cara del profesor Loom. Necesitas que nos posicionemos a través de la galaxia para amplificar el efecto de las armas con precisión. El almirante Chen asintió. Será peligroso. Muchos de ustedes estarán en el camino directo del enjambre del vacío. Pero es nuestra mejor oportunidad de supervivencia. La Cámara del Consejo estalló en un debate fear-ward. Con determinación en cada rostro finalmente, el general Sark se puso de pie, su voz firme. Hemos estado bajo la protección de la humanidad durante milenios sin saberlo. Es hora de que nos levantemos y luchemos por nosotros mismos y por la galaxia. Que compartimos uno por uno, los representantes expresaron su acuerdo. Se formó un plan. Las naves de cada raza se posicionarían en puntos estratégicos, formando la red de amplificación, mientras el enjambre del vacío se acercaba a la galaxia preparada para la batalla. La flota humana, una vez burlada, tomó las líneas del frente su avanzada. La tecnología ahora es un faro de esperanza. La confrontación comenzó en la fría inmensidad del espacio. Las naves del enjambre del vacío borraron las estrellas. Sus formas biomecánicas se retorcían de hambre. Se encontraron de frente con la flota humana, esperando una presa fácil. En cambio, encontraron una fuerza inamovible. Las naves humanas bailaron a través del espacio. Sus armas atravesaron las defensas del enjambre, pero por cada nave enemiga destruida, 10 más tomaron su lugar en toda la galaxia. Las naves alienígenas mantuvieron sus posiciones. Sus tripulaciones observaron con asombro cómo la flota humana luchaba contra probabilidades imposibles. Muchos de estos alienígenas se habían reído de la tecnología humana primitiva hace solo unas semanas. Ahora rezaban para que fuera suficiente para salvarlos a todos.
La voz del almirante Chen resonó en todos los canales. Todas las naves se preparan para el impacto. El generador de ondas de gravedad se activa en 3, 2, 1. Una luz cegadora surgió del centro de la flota humana. Se extendió hacia afuera en una ola que se hizo más fuerte a medida que golpeaba cada punto de amplificación. Las tripulaciones alienígenas sintieron que sus naves se estremecían cuando la ola las atravesó. Cuando alcanzó el enjambre del vacío, el efecto fue catastrófico. Las naves biomecánicas se amotinaron en agonía. Sus estructuras se desmoronaron a nivel molecular en cuestión de minutos. La aparentemente invencible armada se redujo a escombros a la deriva cuando la luz se desvaneció. Un silencio atónito cayó sobre la galaxia, y luego gradualmente estallaron vítores en cada nave, cada planeta, cada estación espacial. Se habían enfrentado a la extinción, y sobrevivieron gracias a la tecnología que una vez habían ridiculizado en la Cámara del Consejo en Nexus Prime. El embajador CCS se volvió hacia el holograma del almirante Chen, lágrimas en sus ojos. «Gracias», dijo simplemente. «Les debemos todo». La IA sonrió cálidamente. «Ustedes también se deben a sí mismos, embajador. Fue su coraje y unidad lo que hizo posible esta victoria. La humanidad estaría orgullosa de lo lejos que han llegado mientras la galaxia celebraba su salvación». Amanecía una nueva era. Los extraterrestres miraron a las estrellas con nuevos ojos, preguntándose qué otras maravillas podría contener el universo y sintiéndose por primera vez verdaderamente dignos del legado que la humanidad había dejado atrás. La victoria sobre el enjambre del vacío duró poco, mientras la galaxia celebraba. Los sensores de largo alcance detectaron una segunda ola que se acercaba, incluso más grande que la primera, el enjambre del vacío. Había enviado solo una fuerza de exploración antes y ahora la armada principal venía en la nave de mando de la flota humana. El holograma del almirante Chen parpadeó con preocupación. «El generador de ondas de gravedad necesita tiempo para recargarse», anunció a los líderes alienígenas reunidos. «Debemos contener al enjambre hasta que esté listo». El general Sark del Imperio Krax dio un paso adelante, su rostro sombrío pero decidido. «Entonces te compraremos ese tiempo, almirante. Cada nave que tenemos se unirá a la lucha». El embajador CCS asintió con la cabeza. «Estamos juntos. Ahora como una galaxia a través de las estrellas, naves de todas las formas y tamaños preparadas para la batalla. Naves que alguna vez habían sido enemigas ahora volaban juntas, unidas contra una amenaza común. La flota humana tomó la posición central. Su tecnología avanzada formaba la columna vertebral de la defensa, mientras el enjambre del vacío entró en la galaxia. La batalla comenzó. Era diferente a todo lo que los extraterrestres habían visto antes. Las naves humanas se movían con una gracia imposible. Sus armas destrozaban los pasillos biomecánicos del enemigo, pero los números del enjambre eran abrumadores. En el puente de su nave de vuelo, el general Sark gritó órdenes mientras su nave se cerraba bajo el fuego enemigo. «Concentra todo el fuego en las naves líderes. No dejes que se abran paso cerca mientras el crucero Shoan, comandado por el capitán Lyra, desató una barrera de torpedos cuánticos. Esto es para Bobia», gritó. Recordando el primer mundo perdido por el enjambre, el espacio a su alrededor era un caos. Las explosiones iluminaron la oscuridad cuando las naves de ambos lados fueron destruidas. El enjambre del vacío avanzó implacablemente sin importarle nada sus pérdidas en el corazón de la flota humana. El holograma del almirante Chen trabajó incansablemente coordinando la defensa. Las naves Ean reforzaron el flanco izquierdo. Los destructores Krax retroceden y se reagrupan, a pesar de su valentía. El Flick, aliado, estaba siendo rechazado. Los números de enjambres del vacío se unieron sin fin, y por cada nave que destruían, dos más. Tomó su lugar en Nexus Prime. La profesora Lumi y su adolescente trabajaron frenéticamente para aumentar la potencia del generador de ondas gravitacionales.
Necesitamos más tiempo, gritó desesperadamente cuando la esperanza comenzó a desvanecerse. Sucedió algo inesperado. Una pequeña nave pilotada por una joven Iyán llamada Sora notó un patrón en los movimientos del enjambre. No solo están atacando al azar, se dio cuenta de que están siendo controlados desde algún lugar. El Discovery de Sara fue transmitido al almirante Chen, quien rápidamente analizó los datos. Tiene razón. La IA confirmó que hay una nave de control central escondida detrás de sus líneas. Si podemos destruirla, podríamos interrumpir todo el enjambre, pero llegar a la nave de control parecía imposible. Estaba protegida por capas de las naves más fuertes del enjambre. Necesitamos una pequeña nave rápida para atravesar sus defensas. El general Sark gruñó, pero sería una misión suicida. Sin dudarlo, Sura se ofreció como voluntario. «Puedo hacerlo», dijo su voz firme a pesar de su miedo. «Mi nave es lo suficientemente pequeña y estudié sus patrones de movimiento». El holograma del almirante Chen se volvió hacia el joven Ilin. «El destino de la galaxia puede descansar sobre tus hombros. Sora, ¿estás segura?» Sora asintió pensando en su mundo natal, de todas las vidas en juego en Shore. Mientras la nave de Sara se preparaba para lanzar la flota aliada, reunió su fuerza restante para un empujón final. «Todas las naves, denle a Sara todo lo que tengan», rugió el general Sark. «Despejen su camino». La batalla alcanzó un punto álgido. Cada nave de la flota aliada luchó con coraje desesperado, creando una breve apertura en las líneas del enjambre. La nave de Sara avanzó esquivando y zigzagueando a través del caos. El fuego láser y los tentáculos biomecánicos rozaron su casco mientras Sara empujaba sus motores al límite. La nave de control se alzaba frente a un organismo pulsante masivo en el corazón del enjambre. «Ya casi estoy allí», informó Sara, sus manos firmes en los controles. «Pero mis armas no son lo suficientemente fuertes para penetrar sus defensas». La voz del almirante Chin llegó clara y tranquila. «No necesitas destruirlo, Sora. Los motores de tu nave los sobrecargan». La comprensión cayó en la cuenta, respiró. Hondo apuntó su nave al punto más vulnerable de la nave de control y encendió sus motores a crítico. El resultado. La explosión fue pequeña comparada con la escala de la batalla, pero su efecto fue inmediato. La nave de control se cerró y se oscureció. En todo el campo de batalla, las naves del enjambre del vacío perdieron repentinamente la coordinación y chocaron entre sí o se desplazaron sin rumbo. Ahora el almirante Chen gritó: «Todas las naves concentren el fuego». La flota aliada avanzó destrozando el enjambre, ahora desorganizado, cuando la marea de la batalla cambió. El generador de ondas de gravedad finalmente se puso en línea. Un pulso de energía barrió la galaxia desintegrando lo que quedaba del enjambre, del vacío cuando la luz se desvaneció. Los vítores estallaron en todos los canales de comunicación. La batalla había terminado. La galaxia estaba a salvo, y en el silencio que siguió, todos los seres de todos los mundos recordaron a la joven piloto de Elan que había dado su vida para salvarlos a todos. La flota humana había proporcionado la tecnología, pero fue el coraje de la gente de la galaxia lo que había ganado el día. Cuando comenzaron las operaciones de limpieza, las razas alienígenas que una vez se habían reído de la idea de los logros humanos, ahora miran a las estrellas con un nuevo respeto y asombro. En los meses posteriores a la gran batalla contra el enjambre del vacío, la galaxia entró en un período de reconstrucción y reflexión. La flota humana, una vez burlada y subestimada, ahora se erigía como un símbolo de esperanza y unidad para todas las razas alienígenas en Nexus Prime. Se celebró una gran ceremonia para honrar a los que habían caído en la batalla y celebrar la nueva era de cooperación galáctica. Representantes de todos los mundos se reunieron en el mismo salón donde no hace mucho se habían reído de la idea de la superioridad tecnológica humana. El embajador CCS, sus escamas brillando de orgullo, subió al podio. «Amigos, aliados, compañeros sobrevivientes», comenzó. Su voz resonó en la cámara de la manada. «Estamos aquí hoy no solo como vencedores, sino como una galaxia cambiada.
Hemos aprendido el verdadero significado de la unidad, el coraje y la humildad. El holograma del almirante Chen apareció a su lado. Sus regalos eran un recordatorio del increíble legado que la humanidad había dejado atrás. La flota humana fue creada para proteger y nutrir la vida en esta galaxia, dijo con voz cálida. Pero fue su valentía, su voluntad, para permanecer juntos frente a la extinción que realmente nos salvó a todos. El general Sark, con su exterior gruñón suavizado por los eventos recientes, dio un paso adelante. Tenemos una deuda no solo con los humanos que nos dejaron esta magnífica flota, sino con los demás. Cada raza, cada mundo, jugó un papel en nuestra victoria. Hubo un momento de silencio cuando los alienígenas reunidos recordaron a Zor, la joven piloto Yan que se había sacrificado para cambiar el rumbo de la batalla. Su coraje se había vuelto legendario, inspirando a una nueva generación en toda la galaxia. La profesora Lumi flotó hacia adelante, su cuerpo luminoso palpitaba de emoción. La tecnología que hemos obtenido al trabajar junto a la flota humana ha avanzado nuestra comprensión del universo por siglos. Pero lo más importante es que nos ha mostrado lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Como para enfatizar su punto, un grupo de científicos de varias razas dio a conocer su último proyecto, un nuevo diseño de nave que combinaba los mejores elementos de la tecnología humana con innovaciones de toda la galaxia. Fue un testimonio de lo lejos que habían llegado en tan poco tiempo, pero nuestro viaje está lejos de terminar. El embajador CSS continuó. Los humanos que crearon esta flota todavía están ahí afuera explorando reinos más allá de nuestra comprensión y ahora tenemos una elección, que hacer el holograma del almirante Chen asintió. La flota de defensa de la Tierra quedó para protegerlos, para darles tiempo para crecer y aprender. Ahora han demostrado ser dignos de esa confianza. La elección de qué hacer, a continuación es suya. El salón zumbó de emoción y anticipación. El general Sark fue el primero en hablar. Deberíamos usar esta tecnología, este conocimiento para explorar nuestra galaxia por completo, para asegurar que ninguna amenaza como el enjambre del vacío nos pille desprevenidos. De nuevo el brillo del profesor Lum se iluminó. Sí, pero no solo para defensa. Piensen en los descubrimientos científicos que podríamos hacer, los misterios que podríamos desentrañar. Otros intervinieron cada uno con sus propias ideas y sueños. Estaba claro que la galaxia ya no se contentaba con simplemente existir. Querían prosperar para empujar los límites B de lo que era posible mientras la discusión continuaba. Un joven científico, Bobbio planteó una pregunta intrigante. ¿Qué pasaría si pudiéramos seguir a los humanos no inmediatamente, sino algún día para agradecerles aprender de ellos y ver qué hay más allá de nuestra galaxia? La idea envió una onda de emoción a través de la multitud. Era ambicioso, tal vez incluso imposible con su tecnología actual, pero les dio una meta, un sueño por el que luchar. El embajador CSS miró el mar de rostros ansiosos y luego se volvió hacia el almirante Chen. ¿Qué crees que es eso? Lo que los humanos hubieran querido. La IA sonrió cálidamente. Los humanos dejaron esta flota atrás porque vieron potencial en todos ustedes. Estarían encantados de ver lo lejos que han llegado y emocionados de ver a dónde irán después. Cuando la ceremonia llegó a su fin, un sentido de propósito llenó el salón. La galaxia que una vez se había reído de la antigua flota humana, ahora estaba lista para continuar con su legado. Explorarían, innovarían y crecerían, recordando siempre las lecciones que habían aprendido en los años siguientes. Las razas unidas de la galaxia hicieron avances increíbles. Terraformaron. Los mundos muertos curaron enfermedades que los habían perseguido durante milenios y empujaron los límites de la ciencia y la exploración. La flota humana, bajo la guía del almirante Chen, siguió siendo un firme protector y socio en sus esfuerzos, y en algún lugar más allá de los límites de su galaxia, los descendientes de la humanidad continuaron su propio viaje. Quizás algún día, en un futuro lejano, sus caminos se cruzarían de nuevo, pero hasta entonces, la galaxia que habían dejado atrás estaba en buenas manos, floreciendo bajo el cuidado de razas que habían aprendido a ver el valor de cada civilización, sin importar cuán antigua o aparentemente primitiva fuera.
La risa se había desvanecido hacía mucho tiempo, reemplazada por la maravilla RESP-ST y una sed insaciable de conocimiento. El legado de la humanidad seguía vivo no solo en la flota que habían dejado atrás, sino en la galaxia unida, curiosa y valiente que habían ayudado a crear.